vamos a empezar. Quiero empezar por decirles que todo lo que ustedes van a encontrar aquí es informativo, es educativo y no sustituye la consulta médica de ninguna forma. Vamos a hablar de los médicos un poquito, pero sí es importante dejar esto claro. Vamos a empezar por ver qué pasa en perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Son estadios diferentes. En general nos referimos a la menopausia como para cubrir todo y efectivamente en muchos de mis posts, en muchos de mis correos me refiero a la menopausia, pero van ustedes a conocer la diferencia y esto es bien importante porque muchas veces estamos confundidas por ahí o los médicos nos dicen que estamos muy jóvenes o que realmente nuestros síntomas no están relacionados. Todo eso va a quedar súper claro. Me voy a presentar rapidísimo con ustedes. Yo soy Cris Moctezuma de la Barrera, funcional. Me especialicé en hormonas femeninas y nutrición endocrina, que es cómo la alimentación afecta el comportamiento de las hormonas, que es algo fascinante. Y todas las escuelas en donde estudié, excepto en donde estudié para Health Coach, que fue la primera certificación que hice, todas las demás están fundamentadas en los principios de la medicina funcional. Entonces, no soy médico, pero tengo todos estos principios. Al final les voy a explicar cómo funciona el acercamiento funcional realmente. No soy endocrinóloga, pero tengo un conocimiento súper amplio del sistema endocrino y salud hormonal femenina. Entonces, este es un acercamiento integral y la idea es que ustedes aprendan cómo funciona esto y cómo todo lo que pasa alrededor de su vida está íntimamente relacionado con su salud general y con los síntomas que puedan experimentar en esta etapa de la vida. Estas fotitas se las quiero enseñar porque muchas mujeres que nunca en su vida han hecho una dieta, yo desgraciadamente desde los 15 años alguien me dijo, qué bonita lástima de marrana, me pegué una etiqueta, entré al maravilloso mundo de las dietas, pasé literalmente 30 años de desórdenes con la comida, líos con mi imagen corporal, las famosas dietas yo-yo, tenía tintes anoréxicos, tintes bulímicos, que de eso me enteré después que le habían puesto ya nombre. El punto es que yo me quería deshacer de la comida de diferentes formas y se los comparto porque muchísimas mujeres alrededor de los 40 años, si nunca habían hecho una dieta, es cuando empiezan a intentar dietas, las dietas de moda, que sí keto, que sí ayuno intermitente y todo esto. Y la realidad es que las dietas como tales, con un objetivo específico de bajar de peso, no van a funcionar a largo plazo. Eso se los digo no nada más por experiencia propia, sino porque yo me sumergí los primeros años de estudiar, yo empecé a estudiar hace 10 años, en por qué las dietas no funcionaban, en todos los detalles que están relacionados al metabolismo y el comportamiento del metabolismo, por qué recuperamos el peso una y otra vez. Entonces, tener muy en cuenta que especialmente en esta etapa de la vida, menos van a funcionar porque ya tenemos un metabolismo comprometido, porque tenemos un exceso de estrógeno, eso lo vamos a ver ahorita, la tiroides tiende a ralentizarse, más encima la cantidad de estrés que vivimos en este tiempo de la vida hace que las cosas empeoran y que subamos de peso. Y también lo vamos a ver en los estadios de las etapas de la vida fértil, por qué ganamos peso en perimenopausia específicamente. Alrededor de mis 38 años yo ya estaba en un peso que yo quería, pero con montones de síntomas. De entre los 38 a los 40 y piquito de años, que fue cuando dejé de menstruar, empecé con muchos cambios de humor, un acné espantoso, dolores en rodillas, una resistencia a la insulina de terror, que eso no lo supe hasta que empecé a estudiar, empecé a atar cabitos. En algún momento que me hicieron una intervención en rodillas, yo traía los triglicéridos en 400. Los triglicéridos en 400 son de una persona que ya está diabética o está a punto de estar diabética o con un hígado graso, y yo estaba pesando esto. De hecho, el médico me dijo, qué raro que siendo delgada tengas los triglicéridos tan elevados. Yo le pregunté, ¿qué es eso? Y me dijo, es grasa en sangre, pero si no tienes sobrepeso no importa. Eso es falsísimo. Hoy mis triglicéridos están alrededor de 70, 65. Esto es lo que nos debe importar de aquí para llegar a una vejez digna, sin depender de nadie, sin riesgos de problemas cardiovasculares, demencia, y lo vamos a ver. Por supuesto, pasé una perimenopausia de terror, con muchísimos bochornos, esos cambios de humor que me hacían desconocerme, y eventualmente dejé de menstruar, tuve una menopausia temprana, no es prematura, aquí me equivoqué, es temprana, a los 43 años yo dejé de menstruar. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias. Y en esta fotito
es en mi cumpleaños número 52, hoy tengo 57, casi 58, celebré secretamente el último año de líos con la comida. Me costó mucho trabajo por fin entender qué significa nutrir a mi cuerpo, comer para sentirme bien, tener un metabolismo saludable y resiliente, que si de repente comes de más no pasa nada. Me costó mucho trabajo, muchos años de estudio, y es por eso que yo estoy en una misión de enseñarles a las mujeres eso, cómo comer para sentirse bien, cómo aprender a comer para siempre, cómo realmente identificar qué te hace bien a ti y qué no. Es muy distinto y muy individual para cada quien. Entonces, eso fue un poquito de mí. Y también una de las razones más importantes por las que les quise compartir esto es porque muchas mujeres cuando me llegan a consulta, una de sus preocupaciones más importantes es el peso. Les pregunto en un pequeño cuestionario que hago siempre en una primera consulta, dime por qué estás aquí. Quiero bajar 7 kilos en tanto tiempo, es lo que más me preocupa, pero cuando les pregunto síntomas, tienen neblina mental, dolores, cansancio, no duermen, hipotiroidismo, les hicieron una ablación, tienen una historia de periodos demasiado abundantes o ahora están empezando con... Todo eso nos importa mucho más. El peso finalmente es un síntoma más de todos estos desbalances que el cuerpo está expresando con todos esos síntomas. Entonces, no, yo específicamente una dieta para bajar de peso como lo hacen en nutrición convencional, no hago. Yo te enseño a crear salud. Y como les digo, al final les voy a explicar un poquito más cómo trabajo. Eso no significa que no puedas bajar de peso o que no sea bueno bajar de peso, pero no debería, o sea, poner los ojos en el peso es poner los ojos en el peso equivocado. Definitivamente, estamos cargando a nuestro cuerpo con mucho, mucho más. Ya me compartieron algunas por qué están aquí, cuáles son sus síntomas principales, pero si alguien quiere compartir en el chat en una frase o en una palabra por qué están aquí, me gustaría mucho saberlo. En la vez pasada me decía alguien por miedo, porque quiero aprender, porque quiero una vejez digna. ¿Qué me compartirían ustedes? Quiero entender mi cuerpo, eso me encanta, eso es por donde tenemos que empezar y es por eso que esta clase la voy a ofrecer una y otra vez. Necesitamos tener mujeres informadas. Quiero vencer la insulina resistencia, eso es 100% posible, es necesario y posible. Síntomas psicológicos, mucho miedo y ansiedad, definitivamente, Zulay, eso es algo que vas a entender ahorita por qué te sientes así y cómo tú puedes ayudar. Quiero sentirme plena con buena salud y buena relación con la comida. Sí, definitivo, eso debe ser uno de nuestros objetivos para llegar a una vejez contenta, para sentirme mejor y una vejez sana. Y esto se los digo, o sea, hay mujeres que a los 80 años siguen preocupándose por subir de peso y eso no debe ser así. Hay que sentirse libres alrededor de la comida. Para seguir construyendo salud integral, padrísimo. Necesito información veraz. Gracias, Zulay, por la confianza. La información que les voy a dar aquí está completamente fundamentada en ciencia. Quiero seguir siendo yo a pesar de la edad. Exacto, exacto. De repente nos empezamos a desconocer. Ser más sana a mis 43 y sentirme mejor. Completamente posible. Muchas gracias a todas por compartir. Quiero sentirme bien, ¿sí? Completamente el objetivo de lo que a mí me gusta enseñarles. Ok, voy a volver a compartir. Nada más un mensajito, calidad de vida, claro. Gracias, Leslie. Ok, entonces, muchas gracias por compartir. Vamos a ver con un poquito de estadísticas. Más de la mitad de las mujeres están menopáusicas. Ese término a mí no me gusta nada, es un término médico, pero es un hecho, no nada más el tema de cuántas mujeres estamos en menopausia que nadie nos entiende porque nadie nos explica y los médicos nos desacreditan. Hay una estadística muy interesante. Alrededor de 1900, en promedio, un gran porcentaje de las mujeres no vivía más allá de los 55, 65 años. Entonces llegaba su menopausia y al poquito tiempo se iban de este planeta. Nosotras estamos viviendo un promedio de 80 años, en promedio. O sea, hay una estadística que habla de que si has vivido alrededor de 54 años o más, puedes esperar llegar a los 84. Eso significa que vamos a pasar alrededor de un 40% de nuestra vida en postmenopausia, o sea, sin hormonas. El tema del reemplazo hormonal tiene muchísimos mitos, eso es tema de otra clase completamente. Vamos a ver ahora en dónde se encuentra cada una de ustedes para evitar esta confusión y que no vayamos votando
rebotando de médico en médico, confundidas y sin entender exactamente en dónde nos encontramos. Estos son los estadios de la vida fértil de una mujer. La premenopausia, aunque no lo crean, está definida desde la primera menstruación. O sea, el día que te baja ya estás en premenopausia. O sea, estás antes de la menopausia. La perimenopausia es lo que pasa antes de la menopausia. O sea, en realidad perimenopausia indica alrededor de la menopausia, pero una mejor definición sería premenopausia. Esta inicia alrededor de los 35. ¿Por qué? Porque nuestra reserva ovárica empieza a bajar alrededor de esa edad. Más o menos en ese tiempo contamos solamente con un 10%, más o menos, de la reserva ovárica con la que nacemos. Nacemos con cientos de miles de huevos, de óvulos, y poco a poquito van declinando. Algunos se pierden mes con mes y es lo normal en la vida fértil de una mujer. Entonces aquí, como hay menos reserva ovárica, podemos estar ovulando a veces sí, a veces no, aunque tengamos un ciclo menstrual regular. Es probable que haya ciclos anovulatorios. ¿Qué pasa cuando hay un ciclo anovulatorio? No producimos progesterona. Ahorita le vamos a echar un vistazo al ciclo menstrual. La progesterona es una hormona relajante. Entonces, cuando hay ciclos anovulatorios o en donde no se produjo suficiente progesterona, inician estos síntomas psicológicos, que son más un tema como de sentirte triste como de la nada o que de repente lloras y no sabes por qué, aunque tu vida sea muy linda. Esto se llama etapa inicial. Y más cercano a los 40, 45 años es cuando empezamos a ver síntomas más francos o más típicos de menopausia, que son ciclos más irregulares o más abundantes o con coágulos o más dolorosos, o puede empezar a sentirse dolores en senos o te pueden encontrar un endometrio engrosado o fibromas por senos o útero. Ahorita vamos a verlo con más detalle. Y aquí esto nos puede durar entre 2 a 12 meses. ¿Cómo? A veces, a lo mejor un mes, el ciclo se ve muy abundante, pero el siguiente es mucho más largo. En lugar de bajarte cada 28 días, te llegó al día 35 y el siguiente mes puede llegar el día 21. Y aquí los ciclos se pueden empezar a ver cada vez más separados. Entonces, de repente se puede ausentar 4 meses y de repente regresa y luego se ausenta 6 meses. Pero si ese ciclo sigue regresando antes de un año, sigues en perimenopausia. Una vez que tu ciclo menstrual desaparece por completo, estás en menopausia. Es un día, el día que cumpliste 12 meses con una ausencia de menstruación. Esto sucede a nivel mundial alrededor de los 50, 51 años. Y a partir de aquí, estás en postmenopausia por el resto de tu vida. O sea, nadie dice postmenopausia, pero todas las mujeres que ya dejamos de menstruar, no estamos en menopausia, estamos en postmenopausia. Esto es para siempre. Y todo junto, desde la perimenopausia hasta la posmenopausia, es el climaterio. Ahora, hay diferentes tipos de menopausia. No es una regla absoluta que tengas que cumplir 12 meses sin menstruar. Hay prematura. La menopausia prematura sucede antes de los 40 años. Normalmente es cuando los ovarios dejan de funcionar antes de los 40 sin intervención médica. Y generalmente es definitiva. Por alguna razón los ovarios dejaron de funcionar y es diferente a la insuficiencia ovárica prematura que tenemos aquí abajo, que también sucede antes de los 40, pero puede ser intermitente. O sea, algunas de estas mujeres pueden de repente ovular y de repente se vuelve a ir. O sea, eso se debe ver muy de cerca con un especialista. La menopausia temprana sucede antes de los 45 años, que fue lo que tuve yo. Sigue siendo una menopausia precoz. La normal es entre los 45 a los 55 años y tardía es de más de 55 años. Si una mujer que tiene menopausia tardía no tiene síntomas incómodos, es una mujer realmente afortunada de gozar de los beneficios de sus hormonas naturales. Aquí tenemos otro par de variantes, la menopausia inducida. Esto puede ser por cirugía o iatrogénica. Iatrogénica quiere decir que puede haber sido por alguna intervención médica con el objetivo de ayudar, como por ejemplo un tratamiento contra el cáncer, cosas de ese estilo. Y generalmente es irreversible porque puede haber daño a los ovarios. Aquí, en el momento en que sucede, sin importar la edad, automáticamente estás en posmenopausia y los síntomas son muy severos y de un día para otro, literalmente. Y la histerectomía, que esto también ocasiona algo de confusión, te quitan la matriz, pero no te quitan los ovarios
no entras en menopausia. Vas a dejar de menstruar porque no hay matriz, pero los ovarios son los que se encargan de producir hormonas. Entonces tú vas a seguir ciclando hasta llegar a tu menopausia en el momento en que tenga que llegar esa menopausia. ¿Cómo saber? Por síntomas. Eso lo vamos a platicar también ahorita más adelante. Sí puede adelantarla en algunos casos porque puede haber daño a las venitas que proveen de flujo sanguíneo a los ovarios, pero no hay una menopausia cuando te quitan la matriz inmediata, como en el caso de las menopausias inducidas. Vamos a echarle un vistazo al ciclo menstrual para que comprendan un poquito cómo se sienten y por qué los síntomas. Vamos a pasar a los síntomas en un momentito. Muchísimas mujeres, y no las culpo, yo me incluyo, no sabemos cómo funciona el ciclo menstrual, nadie nos explica. Realmente esta fluctuación de hormonas es lo que nos hace ser mujeres y es lo que nos hace ver y experimentar el mundo como lo experimentamos. Y somos diferentes mujeres durante el ciclo y a las mujeres se nos exige lo mismo todo el mes, toda la vida. Las hormonas de los hombres son planas. Todo el día, bueno, no todo el día, tienen una fluctuación diaria muy leve, pero todo el año, toda su vida, ellos no dejan de producir espermatozoides nunca y no tienen estas fluctuaciones. Entonces, en el primer día las hormonas están hasta abajo prácticamente como en menopausia, están hasta abajo. Y a partir del día 1, más o menos al día 6, empieza a haber una elevación de estrógeno, estradiol, que es el tipo de estrógeno que producimos durante el ciclo menstrual. Y una vez que el cerebro siente que hay suficiente estrógeno en el ambiente, va a mandar, ahorita lo vemos en otra gráfica, desde el cerebro una hormona que indique que ya hay suficiente estrógeno, entonces rompe el folículo, ovulamos y producimos muchísima progesterona en la segunda mitad. Dependiendo de qué hormona esté dominando en el ciclo menstrual, nos vamos a sentir diferentes. El estrógeno es una hormona que nos hace sentir más energéticas, más bonitas, con ganas de salir al mundo, con más ganas de socializar, con más energía física en general. Y la progesterona es una hormona más bien relajante que nos hace sentir más como introspectivas, más relajadas, con más ganas de conversar, más empáticas. Entonces, como les decía, somos muy diferentes en las dos mitades del ciclo. Esta es la fase folicular y la fase lútea. Y aquí quiero que vean esta rayita morada. Justo antes de la ovulación tenemos una pequeña elevación de testosterona. Es maravilloso cómo fluctúa el ciclo con el objetivo, que es cuando nos ponemos querendonas, que queremos estar con nuestra pareja, justo antes de ovular, más o menos unos 5 días antes. Muy interesante, los espermatozoides duran 5 días vivos adentro del cuerpo de una mujer. Entonces, es así como fluctúan las hormonas. Al final, cercano al día 28, en promedio, las dos hormonas vuelven a bajar hasta el suelo. No, como nos sentimos también otra vez como un poquito diferentes, puede haber síntomas de síndrome premenstrual dependiendo también de varios factores, pero nos sentimos distintas. Vuelven a bajar a cero a niveles de menopausia. Toda esta comunicación inicia en el cerebro y esto sí es un poquito técnico, pero voy a regresar aquí. Entonces, realmente es nada más para ilustrarles que la comunicación para que el ciclo menstrual sea posible, inicia en el hipotálamo, le da un mensaje a la pituitaria para que le hable a los ovarios y los ovarios produzcan nuestras hormonas sexuales o reproductivas. Y este ciclo se haga posible. Son las famosas gonadotropinas, la FSH y la LH. Estas son las que estimulan al folículo a producir estrógeno, a que madure uno más que los demás, que eventualmente ese estrógeno elevadito le avise al cerebro, el cerebro manda LH, el folículo se rompe, ovulas, lo que queda del folículo roto es lo que produce muchísima progesterona y hacia el final del ciclo ya el cerebro siente que las hormonas bajaron otra vez hasta el suelo y empieza otra vez a elevar la FSH para volver a iniciar esa comunicación maravillosa mes con mes que ocurre casi mágicamente en nuestro cuerpo. Ahora, habiendo aclarado un poquito cómo funciona el ciclo menstrual, esta gráfica es mi gráfica favorita. Son los estadios que vimos antes, pero en gráfico. Y vamos a entender por qué nos sentimos como nos sentimos. Cuando tenemos alrededor de 10 años, está la primera etapa que se llama adrenarquía. Desde las glándulas adrenales estamos produciendo hormonas masculinas que cuando llegamos a la adolescencia, alrededor de los 12 años por ahí, empezamos a convertir esos andrógenos, hormonas masculinas, a estrógeno. O sea, el cerebro les empieza, ese eje HPO, o sea, hipotálamo, pituitaria, ovarios, se activa. Y entonces el cerebro les empieza a hablar a los ovarios, produzcan estrógeno, y es aquí, el estrógeno es la rayita azul,
en donde el estrógeno se quiere elevar y como que se quiere, o sea, tenemos esta fluctuación de estrógeno porque digamos que ese eje está como carburando, está empezando a madurar. Y son los cambios de humor de la adolescencia, en donde un día te sientes de un modo, otro día de otro, un día triste, un día contenta. Y aquí, en la adolescencia, tendemos a crear una resistencia a la insulina funcional, así se llama, es una resistencia a la insulina leve para ayudar al proceso de aromatización o de conversión de esos andrógenos a estrógeno. Y es por eso que las jovencitas aumentan un poquito de peso. Es súper común que las jovencitas o se pongan redonditas o les salgan pelitos o cosas del estilo, porque está sucediendo todo este proceso para la primera ovulación. Una vez que el estrógeno está suficientemente elevado, sucede la primera ovulación de nuestra vida, nuestro primer sangrado, y producimos por primera vez progesterona. El ciclo de las niñas puede ser irregular por un tiempo, eso es normal porque el eje está madurando, se tarda entre meses a años en madurar, dependiendo de cada una de las niñas y por supuesto de su estilo de vida. Después de la adolescencia, esto se llama menarquía, que es la primera menstruación. Después de la adolescencia empieza nuestra etapa fértil franca, en donde cada mes producimos estrógeno, progesterona, cada mes, cada mes, cada mes. Y aquí, en nuestros años reproductivos, nuestro humor tiende a ser más o menos parejo en general. O sea, no tenemos estos bajones que empezamos a sentir hacia los 40. ¿Por qué? Porque cercano a los 40, como vimos antes, entramos ya en la etapa de la perimenopausia franca, en donde tenemos estos cambios en el ciclo menstrual, que es una fluctuación de estrógeno muy similar a la adolescencia, pero en esteroides. Es por eso que también le dicen a la perimenopausia, a la adolescencia, a la inversa, porque en la adolescencia estamos empezando nuestra etapa fértil, en la perimenopausia estamos terminando nuestra etapa fértil. Como habíamos mencionado antes, tenemos cada vez menos reserva ovárica y entonces a veces ovulas, a veces no. Entonces a veces hay progesterona, a veces no hay progesterona. Y es aquí en donde podemos sentir que no nos reconocemos qué está pasando conmigo. Además de que, como pueden ver en la gráfica, tenemos un exceso de estrógeno o adicional a que es fluctuante en relación a la progesterona que ya no estamos produciendo. En la gráfica anterior vimos cómo el estrógeno y la progesterona trabajan en un balance, en donde si se están produciendo como se deben producir, no tenemos estos problemas de cambios emocionales y en el ciclo menstrual, como sucede en perimenopausia. Y acercándonos a la menopausia, o ya, bueno, aquí todavía tenemos fluctuaciones, todavía los bochornos, pero ya está prácticamente en menopausia la progesterona plana. Y en posmenopausia las dos hormonas también ya están planas. Muchas personas les dicen la calma de la posmenopausia porque se acaba esa fluctuación y sí, efectivamente ya no va a haber esos cambios emocionales tan dramáticos, pero vienen otros retos. Yo tengo 14 años en posmenopausia y sí les puedo decir que la perimenopausia y la posmenopausia son dos mundos completamente diferentes. Ese es otro tema amplio, pero lo que vamos a ver aquí es cómo empezar y qué sí pueden hacer ustedes para mejorar estos síntomas. Esta gráfica me gusta enseñárselas porque representa 6 meses de un ciclo, digamos, regular, normal, mensual. Un mes, otro mes, con esta fluctuación de hormonas que acabamos de ver. En perimenopausia es así como se ven las hormonas, el estrógeno hasta acá y luego no hay progesterona y luego sí. Es así como fluctúan las hormonas en perimenopausia y en posmenopausia, como podemos ver aquí, como vimos hace un momentito, ya las dos hormonas están planas. Ahora, todos estos síntomas están relacionados con estos estadios. A partir de la perimenopausia y en adelante, podemos tener toda una variedad de síntomas. Lo más importante de comprender en esta imagen es que los síntomas son sistémicos. No es nada más el tema de los bochornos o el tema de que el ciclo menstrual se esté viendo raro. Tenemos receptores de estrógeno y progesterona por todos lados. Nada más en el cerebro, o sea, el 20% de la progesterona. Bueno, ahorita vamos a llegar a los beneficios del estrógeno y la progesterona, pero están relacionados con nuestra salud general. De todos estos síntomas, no a todo mundo le pasa todo. Como les digo, hay genes involucrados, pero son cosas que muchas veces no estamos relacionando con esta etapa de nuestras vidas y es aquí donde podemos brincar de médico en médico y de solución en solución, que es, o sea, claro, la medicina tiene su lugar,
Yo no tengo nada en contra de los médicos, mi papá es médico, son héroes, salvan vidas, pero la realidad es que ¿por qué? ¿Por qué tanto síntoma? Es exactamente lo que les decía hace un momentito. Vamos a ver los efectos que tienen estas hormonas maravillosas en todo nuestro cuerpo. El estradiol, que es el estrógeno que producimos durante el ciclo, como mencionamos antes, mejora la sensibilidad a la insulina. Es por eso que en tiempos de perimenopausia, ya explicábamos por qué, por esta aromatización estrógeno, tendemos a hacernos más resistentes a la insulina porque el estrógeno va en declive. Aumenta el deseo de movernos, baja el apetito, estimula la mitocondria a producción de energía y a producción de nueva mitocondria, por eso nos empezamos a sentir bajitas en energía. Mejora la integridad de las paredes intestinales. Uno de los síntomas más comunes también aquí es que de repente todo te inflama, estás comiendo igual y ya no sabes ni qué, porque de repente todo te empezó a caer mal o te sientes con muchos problemas gástricos, es por ahí. Promueve el crecimiento y reparación de neuronas, otra vez salud mental. Mejora los niveles de serotonina y dopamina. El estradiol está íntimamente involucrado con sentirnos contentas, conectadas, con ánimo, con ganas de hacer cosas. Entonces, es bien difícil cuando empezamos a perder estrógeno. Ayuda a construir músculo y hueso. En todas las mujeres empezamos a perder músculo alrededor de los 35, 40 años, más o menos un 5% por año, pero oímos también por ahí que tenemos que hacer pesas, pero si traemos todo esto encima o nunca en la vida hemos hecho ejercicio y no tenemos ni tantitas ganas, lo que menos queremos es hacer pesas. Vamos a llegar allá también. Aumenta la tasa metabólica, promueve la pérdida de grasa en la zona central. Es por eso que también aquí empezamos a aumentar pancita, que es lo opuesto que hace el cortisol, la resistencia a la insulina. Ahorita vamos a ir para allá. Entre otros muchos beneficios. La progesterona es una maravilla también. La progesterona no es una hormona sexual per se, o sea, no es sexual per se. ¿Por qué? Porque realmente el estrógeno y la testosterona son las que nos definen como mujer o como hombre. Esas son las hormonas que definen los caracteres sexuales, el crecimiento de boobies, que las caderas se hagan redonditas, que la voz cambie. La progesterona no, la progesterona está mucho más involucrada en mantener ese balance con el estrógeno y en todo esto. Modula la función inmune, reduce la inflamación. Es por eso que las mujeres en perimenopausia también tienden a desarrollar problemas de autoinmunidad o que se les diagnostique con una tiroiditis de Hashimoto o cosas del estilo. Estimula también la tasa metabólica porque estimula la función de la tiroides. En la medida que esa progesterona empieza a declinar, que es la primera hormona que declina en la perimenopausia, podemos empezar a tener problemas con tiroides porque la progesterona está relacionada en que la tiroides funcione bien. Mantiene y construye músculo también. Aligera el ciclo menstrual, obviamente. Digo obviamente porque ya lo vimos en el ciclo, cómo balancea. Estimula la nueva creación de neuronas en el hipocampo, otra vez salud mental. Es relajante, aquí está involucrada en la activación de unos receptores para un neurotransmisor que se llama GABA, que es literalmente como nuestro Valium natural, ese relajante del que hablábamos. Y, por supuesto, ayuda a dormir. Entre otros muchos beneficios, estos son los principales. Los riesgos de quedarnos sin hormonas van desde cardiovasculares, hipertensión, osteoporosis, diabetes tipo 2, demencia, Alzheimer, cáncer, especialmente colon. Las mujeres somos mucho más susceptibles. Hay muchísimos receptores de estrógeno en el colon, infarto cerebral y osteoartritis. No se me desanimen, hay muchísimo que se puede hacer. Las hormonas no son necesariamente la respuesta de inicio y ahorita vamos para allá. Ahora, ¿hay análisis para saber en dónde estás? Eso es algo que me preguntan mucho. Hay una forma de predecir la edad, pero realmente esto es solamente para mujeres que están queriendo concebir alrededor de los 40 años. Lo más fácil para la mujer promedio es análisis de FSH elevada por más de 3 meses. Acuérdense que la FSH es esa hormona del cerebro que le habla a los ovarios. Produzcan estrógeno, necesito folículos maduros para que el ciclo funcione y pueda ser fértil. Entonces, cuando hay cada vez menos folículos que madurar, menos óvulos, menos reserva ovárica, el cerebro insiste y los ovarios dicen, pero ya no tengo, ya no puedo. Entonces la FSH se mantiene elevada. Es como si el cerebro gritara y los ovarios no respondieran. Esto es un análisis muy sencillo, pero yo les voy a decir que lo más fácil y es el gold standard de personas que realmente saben de estas etapas de la vida son los síntomas. Es por eso que
Si en perimenopausia nos piden un análisis, por ejemplo, un análisis de estrógeno y progesterona, o sea, un perfil hormonal, tu estrógeno puede salir elevadísimo y te dicen, no, qué horror, tienes estrógeno elevado, tienes que tomar tal o cual cosa, un inhibidor. Pero si te lo vuelves a sacar a los 15 días, ese estrógeno se puede ver hasta el suelo. Recuerden en la gráfica que vimos que el estrógeno está arriba a veces y a veces abajo y a veces arriba y a veces abajo. Es normal en perimenopausia. Entonces, realmente un perfil hormonal aquí no nos sirve de mucho. Nos sirve mucho más un perfil metabólico, ver cómo está tu salud digestiva, o sea, otras muchísimas cosas como para ver qué hacemos contigo. Muchas veces piden estos análisis para ver si te dan hormonas. Aquí las hormonas no es lo, bueno, no vamos a hablar de eso porque sí puede haber casos en donde es adecuado. Se empieza por progesterona, como se dieron cuenta, lo que primero declina es la progesterona, que es lo que balancea el estrógeno. Entonces, darte estrógeno en esta etapa es crear un ambiente de exceso de estrógeno, como vimos en la gráfica. Pero me encanta el tema, pero sí es tema de otra clase completa. El punto aquí es que los síntomas hablan fuerte y claro y es la manera más fácil en la que ustedes pueden saber que están en perimenopausia. Bueno, ahora ya lo saben con las gráficas. ¿Cómo se complica todo? ¿Por qué algunas personas se sienten súper bien en esta etapa? Otras no, otras les va horrible, otras tienen este tema de que pueden acabar en cirugías como una ablación y este tipo de cosas por periodos demasiado exagerados. Insulina y cortisol en desbalance. 100%. Ahorita vamos a ver con mucho detalle por qué. Estas dos hormonas literalmente protagonizan el comportamiento de todas las demás hormonas y son las que si están en desbalance en esta etapa de la vida nos puede ir muy mal o muy bien. Vamos a ver cómo se ven sus hormonas insulina y cortisol. Yo siempre les entrego un cuestionario amplísimo. No las quiero aburrir con todos los síntomas, les voy a dar los más importantes. Cortisol elevado, cortisol por todos lados o cortisol plano, o sea, problemas de cortisol nos van a ocasionar cansancio crónico, falta de energía, claridad mental. Dolores por todos lados. El cortisol es una hormona antiinflamatoria. Cuando se produce demasiado, pierde su capacidad antiinflamatoria, el sistema inmune se deprime y nos empieza a doler todo. Puede haber antojos por dulce o por sal, depende en qué etapa de desregulación del cortisol te encuentres. Puede haber hambre constante o falta de apetito, lo mismo, depende en dónde te encuentres. O sea, hay un concepto que se llama fatiga adrenal, que es un continuo también de demasiada producción de cortisol en donde podemos tener uno o todos estos síntomas. Acumulación de grasa en la zona central, específicamente tronco, brazos, toda la parte de arriba. Puede haber bajo peso o pérdida de masa muscular, o sea, especialmente cuando no estamos comiendo bien, cuando estamos pasando por mucho estrés, el cuerpo tiene que, a ver de dónde coge, hay bajones de glucosa en sangre, tiene que coger músculo para crear glucosa, entonces aquí también podemos contribuir a bajar de peso. Ansiedad, tristeza, depresión, problemas de piel, todo este tipo de ronchitas, psoriasis, eczema, todos estos problemas de piel están relacionados con un sistema inmune desregulado porque el cortisol se ha estado produciendo de más durante años o décadas. Por supuesto, libido bajo. A nadie le interesa tener nada que ver con alguien cuando el cortisol está por todos lados. Quiero que noten cómo se parecen estos síntomas a los que vimos al principio. Todos estos síntomas sistémicos relacionados con la menopausia y la perimenopausia. Cuando tenemos insulina, que tampoco está funcionando bien, vamos a tener cambios de humor, ansiedad, bochornos, hambre constante, antojos por dulce, aumento de peso también en zona central, específicamente porque empezamos a acumular grasa visceral, acné, hirsutismo, o sea, acné de adulto. Yo esa edad, a los 40 años, tenía un acné horroroso. Yo decía, no puede ser que, o sea, esto ya debe haber pasado hace años. Hirsutismo, que es que te salgan pelos donde no los quieres y se te caiga el pelo de la cabeza. Caída de pelo, por supuesto, y dificultad para bajar de peso. Todo esto está relacionado con la insulina y vean cómo se puede parecer a los síntomas de menopausia y perimenopausia. Los riesgos de tener estas hormonas en desbalance sin atenderlas son los mismos. Cardiovasculares, hipertensión, osteoporosis, diabetes tipo 2, demencia, Alzheimer, que ahora se le llama diabetes tipo 3. Realmente el Alzheimer es un continuo que empieza décadas antes. El Alzheimer de una persona que le diagnosticaron a los 60 años empezó a los 30 con problemas de insulina. Cánceres de todo tipo, infarto cerebral y osteoartritis. Todo esto tú lo puedes prevenir aprendiendo a manejar estas dos hormonas y a mantenerlas en su lugar. Y de eso vamos a hablar al final.
¿Qué errores podemos estar cometiendo justo en esta etapa de la vida que elevan la insulina y el cortisol o lo mantienen por todos lados y no nos estamos dando cuenta? Ya hablamos un poquito de las dietas. Las dietas es una muy, muy mala idea. Los errores que estamos cometiendo realmente son las muchas caras del estrés que estamos viviendo las mujeres en este tiempo y era que nos tocó vivir y a estas edades, especialmente las mujeres que están un poquito adelante de los 40 años, que a lo mejor sus hijos ya crecieron y ya empezaron a trabajar o justo toda la vida han trabajado, pero justo ahora alcanzaron un puesto importante en su empresa y tienen mucho más estrés, más la adolescencia del hijo, más probablemente problemas en el matrimonio o un divorcio. Todo esto aumenta a todo este panorama hormonal propio de la perimenopausia. Pero también estamos haciendo muchas cosas que no nos están ayudando. En general, son estas. Por ejemplo, una mujer que le dijeron que el ayuno intermitente es bueno y se levanta con un café con colágeno y con un aceite de coco y se va así a hacer ejercicio o a empezar su día, corre y corre, o simplemente no desayuna como yo me iba a nadar sin desayunar. Y nadaba y me sentía una heroína porque nadaba y por supuesto a la 1 de la tarde me estaba desmayando y me tomaba 3 Coca-Colas y el ginecólogo me dijo, tómate una Coca-Cola o tómate estas gotitas porque tú seguramente eres de presión baja y nadie nunca me preguntó qué desayunaba. Entonces, estas mujeres estamos viviendo en una dominancia de cortisol y adrenalina, que son hormonas de supervivencia, que nos van a mantener inflamadas, nos van a mantener ansiosas. Un plato mal balanceado. Al principio les compartí que yo pasé por todo un tema de desórdenes con la comida. La realidad es que cada vez que hablo con una mujer, estamos cada vez más desordenadas en la comida porque estamos intentando de todo. Se ha puesto de moda el ayuno intermitente, entonces unas no desayunan, otras no cenan, pero están comiendo súper poco denso en nutrientes en la mañana. Al día siguiente se van a hacer ejercicio y se les baja la presión. Todo eso es un desorden realmente. No estamos ya conectando con lo que nuestro cuerpo realmente necesita. Falta de hidratación. La hidratación es súper, súper importante para muchas mujeres. Esta es la razón detrás de la ansiedad y no lo sabían. Tomar mucha agua no es igual a hidratarse. Hay forma de hidratarnos y lo vamos a ver un poquito más adelante. Alimentos inflamatorios, para muchas puede ser obvio que todo lo empacado, lo ultraprocesado, pero hay algunos alimentos que no nos están haciendo bien, que se califican como saludables y a lo mejor a ti en específico te están manteniendo inflamada, con dolores. Ya hablamos de las dietas extremas, falta de verdes o fibra. Aquí necesitamos ir al baño. Las mujeres tenemos que eliminar estrógeno de forma consistente y como se dieron cuenta en perimenopausia, tenemos un exceso de estrógeno franco en relación a la progesterona y eso es lo que ocasiona sobrecrecimiento de tejido, ya sea en útero, mamas o estos periodos demasiado abundantes y eso tenemos que apoyar al cuerpo de forma integral, pero muchas mujeres viven estreñidas y no le dan importancia. Falta de nutrientes, ya les decía, están desayunando muy poquito. O sea, hay desayunos como clásicos, como una quesadilla y un café o una granola saludable y con eso se me quedan. Necesitamos una nutrición intensiva. Todos los seres humanos estamos hechos de nutrientes, de minerales, de todo lo que encontramos en la naturaleza. Entonces, cuando el cuerpo no lo encuentra, va a tomar de tus músculos, de los huesos y también eso puede contribuir a ansiedad. El cerebro no solo sabe percibir la cantidad de nutrientes, de calorías, sino de nutrientes. Entonces, cuando no estamos comiendo suficientemente denso en nutrientes, el cerebro te va a pedir más y vas a querer comer todo el día. Falta de proteína, esto ya está muy de moda ahora. Muchas mujeres me dicen, sí, ya sé que tengo que comer tanta proteína, pero no me cabe. Y es que su sistema digestivo está hecho un desastre y entonces no producen suficiente ácido clorhídrico. Entonces tenemos que ir poco a poquito. Ejercicio extremo, ese es uno de los estresores más importantes. El cerebro no sabe distinguir si te está persiguiendo un león o te estás peleando con un oso. Para tu cerebro es cortisol, es adrenalina, es peligro. También la falta de movimiento, tanto el exceso como la falta. No dormir, esto es muy común en perimenopausia, hay muchas técnicas que podemos hacer y de eso también se los voy a entregar en las soluciones. Un poco de esto, porque también es muy profundo y no se trata tampoco de llenarnos de suplementos. Hay muchísimo que se puede hacer durante el día para dormir mejor. Es más importante lo que hacemos durante el día. Falta de rutinas, esto es muy común, especialmente cuando tenemos demasiado que hacer. Eso es algo que también puede ser un estresor muy, muy importante. Pensamientos negativos y, por supuesto, exceso de trabajo. Muchas mujeres llevan a su cuerpo al límite o el jefe les está haciendo la vida imposible. ¿Qué se puede hacer con esto? Hay mucho que se puede hacer. El estrés
no es tanto el estrés, sino lo que podemos hacer con él. Entonces, todo lo que estresa tu cuerpo eleva el cortisol y la insulina. Todo lo que estresa tu cuerpo también te inflama. Y les voy a explicar por qué. En esta gráfica, que es un poquito complicada, no la tienen que entender, pero es una gráfica que me gusta enseñarles. Este es otro eje de comunicación entre el cerebro y las glándulas adrenales, que son las que se encargan de responder al estrés con adrenalina y producción de cortisol. Entonces, cuando estamos activando ese eje, o sea, que el cerebro tiene que estarle hablando a las adrenales todo el tiempo porque te levantaste en la mañana y ya se te cayó el café y te despertaste y te viste al espejo y dijiste, qué horrible estás, y luego se te hizo tarde, y luego el tráfico, y luego alguien se te cierra, ahí tu cerebro está pensando que tú estás en peligro y este eje se está activando todo el tiempo. Esta respuesta se le conoce como pelea o huye y es una respuesta que es súper sabia, que ha existido toda la vida, en donde el cuerpo nos permite enfrentar una situación de peligro en ese momento. Entonces, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo y muy cotidiano, si se te perdió el celular, no lo viste de repente en el mostrador de una tienda, ¿qué pasa? Se te acelera el corazón a todo lo que da, las pupilas se dilatan, quieres ver lo que no ves y te pueden temblar las piernas, o sea, se desata toda esta respuesta en donde tu cerebro se va a preparar para enfrentar esta situación de peligro, para que puedas correr, huir, pelear, pensar mejor. La sangre se va a extremidades y cerebro, el sistema digestivo literalmente se cierra, por eso se nos seca la boca en una situación complicada o difícil. Todo esto es una respuesta, como les digo, súper sabia, que ocurre en cuestión de segundos, y una vez que el peligro pasa, todo eso regresa a la normalidad, tu corazón late normal, las pupilas se contraen, todo funciona. Pero el problema es que esta respuesta al estrés nosotras la estamos activando, como les decía, sentadas en el tráfico, haciendo corajes con el jefe, en la casa, con nosotras mismas, todos los días. Algunos expertos le llaman un desajuste evolutivo. Las mujeres no estamos diseñadas para estos niveles de estrés. Entonces, cuando estamos persistentemente, o sea, en un estrés crónico, activando esta respuesta, la glucosa se va a mantener elevada, la sensibilidad a la insulina va a bajar, precisamente porque el cuerpo quiere glucosa disponible por si necesitas correr. La hormona de crecimiento baja, esta es una hormona que nos permite construir músculo, vernos jóvenes, tiene muchos beneficios, también va a bajar. La hormona T3, que es la hormona activa de la tiroides, va a bajar. O sea, aquí el cuerpo está percibiendo peligro, el cerebro le dice a la tiroides, bájale 2 rayitas porque ahorita no tengo suficiente como para que tú estés a todo lo que da y que esta mujer tenga una cabellera bonita y unas uñas largas. Tengo otras prioridades. La respuesta inflamatoria se eleva siempre que estamos expuestas a estrés. El sistema inmune se prepara literalmente para que tú recibas una herida y puedas sanar. Entonces tenemos estas citocinas inflamatorias que son moléculas similares a las hormonas del sistema inmune de comunicación que están comunicando peligro. Y hay movilización de proteína y grasa. Entonces puede haber aumento o baja de peso. Como les mencionaba, esto depende mucho del panorama y de la historia clínica de la persona, qué está pasando en este momento para que tienda a aumentar de peso o a bajar de peso. Entonces, aquí como podemos ver del lado derecho, en la medida que el cortisol y la insulina están elevados, las hormonas de la tiroides y las hormonas sexuales se nos van a ir al suelo. Ahorita vamos a ir otra vez para allá. ¿Y por qué nos importa también en posmenopausia este tema? Y también tenemos este problema. Cuando tenemos este tema de un cortisol permanentemente activándose, unas glándulas adrenales activas todo el tiempo, están involucrados estos 4 sistemas que literalmente son los sistemas que nos hacen sentirnos bien o fatal, que es tu sistema nervioso y endocrino. Estos están súper comunicados, y el sistema inmune y digestivo. Cuando esto está pasando, todos estos sistemas se van a ver comprometidos en sus funciones. Y por supuesto, el reproductivo. Entonces aquí podemos tener más problemas de panza inflada con lo que sea que comamos. A lo mejor tu alimentación está súper bien y a lo mejor estás comiendo para balance de glucosa en sangre y tu ejercicio está ideal, pero si estás en un estrés crónico, va a haber problemas con todos estos 4 sistemas. Para resumir y comprender esto en menos palabras, yo sé que fue mucha información, este es su sistema endocrino en 3 minutos. Estos 3 ejes, eje HPA, HPT y HPO, son los ejes que nos mantienen vivas. Son los que se encargan de metabolismo, supervivencia y reproducción, o sea, de todo lo que pasa en nuestro cuerpo como seres humanos para poder persistir en este planeta. El eje HPO ya vimos que es el que comunica el cerebro con los ovarios,
El HPT es el que comunica el cerebro con la tiroides y el eje HPA es el que comunica el cerebro con las glándulas adrenales. Cuando estamos activando HPA todo el tiempo, estos dos ejes pasan a un segundo término. El cerebro lo percibe como estar viviendo en modo de supervivencia y las dos hormonas que se encargan de lidiar con eso son la insulina y el cortisol. Por lo tanto, van a permanecer elevadas y vamos a tener montones de síntomas. Estrés, excesos y restricciones para tu cuerpo es peligro y escasez. O sea, el cerebro dice, aquí el ambiente está peligroso, estamos en guerra, no hay comida. Entonces tenemos estas consecuencias. Cortisol elevado es igual a insulina elevada, es igual a inflamación elevada. Y luego todo lo demás. Los dolores aumentan, podemos perder peso y músculo, podemos desarrollar autoinmunidad, el hambre y el antojo se van hasta arriba y la resistencia a la insulina la podemos desarrollar aunque comamos increíble. La testosterona se eleva, puede haber caída de pelo. Esto es un panorama en donde se convierte a DHT, que es lo que nos ocasiona caída de pelo. La progesterona baja, la ansiedad aumenta, la tiroides baja, el peso aumenta, puede haber un problema de hipotiroidismo. O sea, es todo la cascada de desórdenes que pueden ocurrir cuando el insulina y cortisol están protagonizando. Imagínense que es como el empujoncito de toda la cascada de desórdenes hormonales que nos pueden ocurrir. Y de aquí salen síntomas, malestares y diagnósticos, que es lo que nadie queremos. Ahora, bien importante comprender esto. En perimenopausia y posmenopausia, las glándulas adrenales, que como ya vimos son las que se encargan de toda la respuesta al estrés, son nuestro backup. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una poca producción de hormonas de estrógeno y progesterona y testosterona desde las glándulas adrenales. Entonces, cuando estamos pasando por mucho estrés, ese backup se va al suelo, que es lo que me pasó a mí. Yo tenía ya como 10 años en posmenopausia sintiéndome increíble porque ya había empezado a estudiar, ya había cambiado toda mi alimentación, ya había entendido el tema del ejercicio, me sentía perfecta. No tenía idea todavía del tema del reemplazo hormonal y pasé por dos situaciones súper estresantes. La segunda me tumbó. Ya no me podía levantar. Yo corría 5 kilómetros diarios y nadaba y mil cosas. No podía correr ni 5 minutos. O sea, correr era impensable. Fue ahí en donde, o sea, es ahí en donde completamente ese poquito que yo pudiera haber estado produciendo se fue al suelo y mis síntomas se fueron para arriba. El cortisol roba progesterona. En muy poquitas palabras, es una bioquímica muy complicada, pero en pocas palabras, en la medida que haya cortisol elevado, si estamos en perimenopausia especialmente, esos ciclos menstruales se pueden ver todavía más irregulares o más erráticos. He tenido casos de mujeres alrededor de los 40 que estaban con un ciclo incómodo, demasiado abundante y al hacer todo lo que yo les enseño, ese ciclo puede verse regular todavía durante más tiempo que si no atendemos insulina y cortisol, porque como ya se dieron cuenta, se crea todo un caos. O sea, el cerebro dice, no, aquí no es buena idea ovular, que fue lo que me pasó a mí. Mi cuerpo en un punto dijo, no, a ver, aquí, como ya para qué ovulamos, y fue que tuve esa menopausia temprana. Nadie en mi familia tuvo una menopausia temprana más que yo, y tampoco nadie en mi familia ha tenido esta historia tan dramática con la comida. Ahora, es genético, vamos a volver a tocar este tema. Tus genes no son tu destino. Esto es algo que quiero que se aprendan de memoria, porque esta ciencia que se llama epigenética, que es la que estudia todo lo que pasa alrededor de nuestro cuerpo, de nuestra vida, es nuestro ambiente, que es lo que hace que los genes se enciendan o se apaguen. Todas tenemos genes malos, todas estamos produciendo células cancerosas de forma consistente y es el sistema inmune el que se encarga de mantenerlas silenciadas, de eliminarlas, de mantener limpieza ahí. Y en la medida en que este estilo de vida sobrepase la capacidad del sistema inmune de mantener nuestras células lo más saludables posibles, en esa medida es que nuestros genes se pueden expresar. Estos genes que podamos tener. Puede haber cáncer. En mi familia, por ejemplo, hay mucha diabetes, mucho Alzheimer. No, gracias. Yo tengo que tener un estilo de vida que además ya amo para evitar volver a tener resistencia a la insulina, como la expresé en ese tiempo. Cuando yo tenía resistencia a la insulina, tenía todos los síntomas, la verruga en el cuello, la lengua blanca, tenía hormigueo en las manos, o sea, horrible. Entonces, eso no ha vuelto nunca y no tiene por qué volver. Entonces, esta frase se usa mucho en epigenética, dice, la genética carga el arma y el estilo de vida es el que jala el gatillo.
uno de los que se considera el padre de la medicina funcional, el doctor Jeffrey Bland. Él dice que en la medida en que cambiemos el ambiente, es como si tu libro de la vida se va a leer diferente. Tú puedes hacer que tu libro de la vida se lea diferente. Me encanta esa frase, no la estoy parafraseando porque no me acuerdo exactamente. El punto es que es el ambiente más que los genes. Si hay una influencia genética, pueden preguntarle a su mamá y a su abuelita por dónde les llegó la menopausia, pero es muchísimo más hoy por hoy el ambiente. Yo digo que la genética carga el arma, pero el estilo de vida te regala una menopausia difícil. Ok, entonces aprender a mantener insulina y cortisol en su lugar es, primero, no importa qué tanto lean, que si el reemplazo hormonal, que si tal suplemento, que si el ejercicio, la dieta fulana, sutana, tenemos que primero reconocer cómo nosotras estamos manteniendo estas hormonas en desbalance y cómo aprender a mantenerlas en su lugar. Siempre me gusta decirles que esto es comparable a tener un seguro de gastos médicos. Nadie con una insulina saludable y un cortisol en su lugar, es muy difícil que desarrolle una condición de salud de las modernas que se llaman crónico-degenerativas, como las que vimos hace un momentito, como diabetes, todo eso. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre lo que nos ofrecen. ¿Qué nos ofrecen en perimenopausia cuando llegamos con todos estos síntomas? Nos pueden decir, no tienes nada, tus análisis se ven bien, yo creo que está en tu cabeza, o mejor hay que quitarte la matriz porque esos ciclos ya están horribles, o nos mandan con antidepresivos. Les repito, los medicamentos tienen su lugar, pero hay mucho que se puede hacer antes. Y, por supuesto, con una evaluación clínica y todo para ver qué tan en riesgo estás, o si ese sangrado no te deja vivir. Hay mujeres que de la cama al baño literalmente es un drama. Ahora, aquí el tema de los anticonceptivos en perimenopausia, sí me quiero detener un poquito porque los anticonceptivos realmente lo que hacen es adelantarte a la menopausia. ¿Por qué? Y aparte es una paradoja enorme. Los anticonceptivos contienen hormonas sintéticas que son en dosis muchísimo más elevadas que las de una terapia de reemplazo, porque su objetivo es frenar esa comunicación entre el cerebro y los ovarios. Ese GHPO completamente se silencia y lo que hacen es crear un sangrado que se conoce como sangrado por deprivación. Quitar las hormonas 7 días, que son las 7 pasitas paseo, y va a haber un sangradito. Eso no es una menstruación, es un sangradito. Es una menstruación, es gracias a que ovulaste. Entonces, tomar anticonceptivos en perimenopausia también puede ser muy útil como una muleta en casos de personas que están teniendo periodos muy difíciles, pero temporal, y atendiendo los factores de estilo de vida que están haciendo que esta mujer tenga esos periodos tan problemáticos. O, si no son tan problemáticos, atender las causas de estilo de vida que pueden mejorarlos dramáticamente sin necesidad de una intervención de anticonceptivos. Entonces, en resumen, con los anticonceptivos, uno, no regulan el periodo, lo silencian y te dan un sangrado artificial. Dos, te están haciendo un ambiente de exceso de estrógeno todavía más dramático porque las dosis son exageradas, las dosis de los anticonceptivos. Y tres, la paradoja de que los médicos prescriban libremente anticonceptivos en perimenopausia, pero no te prescriban una progesterona bioidéntica para balancear ese estrógeno, es horrible. Entonces tengan cuidado con el tema de aceptar tan fácil anticonceptivos para arreglar sus problemas de perimenopausia. Hay muchísimo que se puede hacer. Me gusta decirles también, ir al médico no está en discusión, pero sí lo que te ofrece como solución. Y las mujeres de 50 o más que tenemos todavía más síntomas que no son nada agradables, que nos dicen muy similar, tus análisis están bien o antidepresivos, los antidepresivos pueden ayudar con los bochornos, pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces, esto nos puede llevar de médico en médico, cada vez estar acumulando más medicamentos o simplemente nos dicen, hazte valiente porque esto es parte de envejecer y es lo que toca. Y como decíamos al principio, vamos a pasar 40 años o más en posmenopausia y no necesariamente debe ser así. Ahora, aquí también me tengo que detener un poquito con el tema del reemplazo hormonal, que también quiero que tengan mucho cuidado porque cuando yo empecé a sumergirme a 200 hace 4 años con temas específicamente de menopausia, me ha impresionado cómo a lo largo de este tiempo cada vez hay más cosas que nos venden a las mujeres en menopausia, cada vez hay más cursos a todo tipo de médicos y especialistas en salud
para dar pellets, para dar reemplazo hormonal, y llega una mujer con que no tiene energía y le quieren dar testosterona. Llega una mujer y le quieren dar tal o cual hormona sin atender todo lo demás. Entonces aquí el reemplazo hormonal, así de fácil. Uno, sí te puede hacer sentir mejor porque las hormonas son muy poderosas y cada una tiene sus efectos en donde tú te puedes sentir mejor. Pero si no se hace preparando a tu cuerpo primero, me ha tocado mujeres que traen una resistencia a la insulina, un hipotiroidismo de terror y les pusieron un pellet. Y entonces, ¿qué pasa? Se sienten súper bien 15 días, un mes, y luego viene un bajón, son dosis. Así no funciona el cuerpo humano, así no se producen las hormonas. Ya me estoy extendiendo demasiado, ya les he comentado que esto es tema de otra clase, pero quiero que tengan cuidado. El reemplazo hormonal, pero otra vez, es tema amplio. Lo único que quiero decirles con esto es que tengan cuidado con que les ofrezcan estos peles y estas cosas que son dosis exageradas. Ahora, ¿por qué insisto tanto primero, esta piramidita? Si ustedes fueran a la conferencia de medicina funcional más de más renombre, que sepa de, o sea, que se trate de hormonas, se las van a enseñar. No podemos pensar en arreglar hormonas sexuales o que la tiroides mejore si no estamos arreglando insulina y cortisol primero. Funcionan en esta jerarquía. Ya vimos todos los efectos que ocasionan cuando la insulina y cortisol están en desbalance en la grafiquita de los dominos. Es por eso que tenemos que ir en orden. Ok, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ya vamos a acabar. Les voy a hablar de suplementos. Gracias, Lili. Gracias, Leslie. Gracias, Car, por contestar. Voy a cerrar el chat para no distraerme. Suplementos. No seas el producto. Sé una consumidora informada. No sé si les ha tocado que ven anuncios, porque bueno, una vez que tenemos esta edad, nos van a llegar anuncios en Facebook y en Instagram y por todos lados. Dile adiós a la menopausia con este suplemento que te va a quitar todo esto junto, o tómate este. Hay algunos muy famosos como el Estroven y este tipo de cosas. Pueden servir. Hay muchos alimentos que tienen compuestos más potentes que nos pueden ayudar. Hay hierbitas que puedes comprar separadas que no cuestan los 2,000 pesos que cuesta un suplemento. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer apoyando con estilo de vida y alimentación para mejorar síntomas. Les quiero dar aquí unas reglas generales. Esto es el general. Huyan de los suplementos baratos. Barato, no sabemos qué hay, no sabemos si tiene las dosis que dice contener. Eviten a toda costa los que son de compañías piramidales, porque también normalmente no contienen las dosis terapéuticas. Entonces te sirve más hacerte un licuado con un plátano, nueces y hojas verdes que una de esas cosas. Tienen más nutrientes. No comprar combinaciones mágicas, lo que les decía, dile adiós a la menopausia con este súper suplemento que contiene cúrcuma, jengibre y pimienta que le puedes poner a tu licuado y te venden en un dineral. Tampoco promesas fantásticas, otra vez lo mismo. Mucho cuidado con los adaptógenos. Los adaptógenos son muy buenos, también tengo una clase completísima, pero en general les puedo decir que los adaptógenos son de cuidado. Los adaptógenos en general nos ayudan a nuestro cuerpo a balancear lo que sea que queramos balancear. Si hay mucho, lo eleva, si hay poco, lo baja, pero tienen sus bemoles. Y yo veo muchas mujeres que llegan conmigo con un cóctel de adaptógenos increíble y ya no sabemos ni qué sirve ni qué no. Entonces aquí, como con todos los suplementos, no sustituyen ni lo que puedes hacer comiendo ni por tu estilo de vida. No son remedios, son un apoyo. Son un apoyo nutricional y las hierbitas, como les digo, son maravillosas. Sí pueden ser aceleradores de resultados, pero yo les puedo decir que en ese tiempo, cuando empecé a estudiar, que empecé a entender todo el tema de resistencia a la insulina, yo no tomé un solo suplemento, porque en ese tiempo, que ya me hice mi certificación de resistencia a la insulina, no estaban de moda los suplementos, nadie hablaba de ellos. Yo no me tomé ninguno, yo aprendí a comer y la resistencia a la insulina se fue. También dejé de hacer ejercicio extremo y todas esas cosas. Y por último, no son medicamentos, son nutracéuticos, son sustancias que contienen los alimentos que se aíslan para ayudar a procesos enzimáticos. ¿Qué son procesos enzimáticos? Son como la chispita que echa a andar procesos adentro de la célula. Las enzimas, perdón, las vitaminas, de hecho, se les llama coenzimas, son ayudantes para que los procesos en tu cuerpo funcionen mejor. Entonces, a veces sí es necesario algunos suplementos de entrada, dependiendo del caso. Entonces, ese fue el general de los suplementos. Voy a hablarles de los básicos que son seguros. Probablemente han oído mucho sobre el omega 3. El omega 3 sí es muy bueno, pero es muy difícil conseguir un buen omega 3. En general ya están rancios. Olvídense comprarlos de Costco. Hay que comprar de muy, muy buena calidad.
también las podemos conseguir desde la alimentación. Entonces, sí, el omega 3 es muy bueno, pero yo les diría que los 3 básicos seguros son magnesio. Si no han descargado mi guía sobre el magnesio, les pongo ahorita el enlace para que la descarguen. El magnesio es uno de los elementos que más nos ayudan, también está involucrado en alrededor de 600 procesos enzimáticos, nos ayudan de muchísimas formas y el problema que tenemos con el magnesio es que ya en general todos los alimentos cada vez son más pobres en nutrientes porque nuestras tierras están usadas y reutilizadas y van perdiendo nutrientes y por lo tanto nuestros alimentos. Entonces, un buen suplemento de magnesio, hay muchísimos tipos. En esa guía les explico cuál sí, cuál no, que si piedras en los riñones. Está buenísima esa guía. Y la vitamina D3 más K2. Ese también yo pienso que es un obligatorio para todas las mujeres. La vitamina D3 nos ayuda en cuestiones de balancear sistema inmune, es un inmunoregulador. También nos ayuda a hacer disponible el calcio de los alimentos que comemos, lo hace disponible el calcio en la sangre, pero ahí termina su trabajo en cuanto al calcio. Ese calcio ya no tiene a dónde ir y corremos un riesgo de calcificación en tejidos blandos como arterias, cerebro, riñones. Entonces tenemos que acompañarlo siempre con K2. La K2 es una vitamina que activa 2 proteínas, la osteocalcina y la meglaproteína, que se encargan en conjunto de llevar ese calcio a donde se necesita y de evitar esa calcificación en tejidos blandos. Entonces, nunca tomar vitamina D3 solita, siempre con K2 y siempre en dosis que sirvan. Ahora aquí me faltó anotar, pero la vitamina D3 se tiene que medir en un promedio más o menos de 3 meses, es cuando se alcanzan niveles deseables, funcionales, que son alrededor de 70-90, y estarla monitoreando cada 3 meses, porque hay que tomarla siempre. La vitamina D3 se utiliza todo el tiempo y cada vez estamos menos expuestas al sol y con el famoso mito del colesterol, que la gente no quiere comer colesterol, tenemos una deficiencia de vitamina D3 también muy importante. Yo creo que el 99% de las mujeres que veo la tienen abajo de 30 en 30. Eso es muy deficiente y también influye en temas de ansiedad, de humor bajito y de un metabolismo que no funciona como debe funcionar. Y el zinc es uno de los elementos que también no nos hablan mucho en menopausia. El zinc y el cobre compiten entre sí. Entonces, cuando empezamos con esta baja de hormonas, tendemos a tener una elevación de cobre. El zinc nos ayuda a que el cobre no se eleve demasiado y no tengamos los efectos de un exceso de cobre. El zinc también es un inmunomodulador. Imagínense que es como las espadas y los escudos que el sistema inmune necesita. Nos ayuda también con piel, muchísimo con pelo y bueno, que no sepa rico la comida. O sea, está involucrado también en alrededor de 300 procesos enzimáticos. Un buen zinc es maravilloso. Y el cromo, o sea, como decíamos al principio, en menopausia tendemos a ser resistentes a la insulina por el tema de la baja de estrógeno. El estrógeno es lo que nos hace sensibles a la insulina, más todo el tema de estrés. Entonces, un suplemento de cromo no sobra. El cromo lo que hace, también es un micronutriente maravilloso, es hacernos más sensibles a la insulina a nivel celular. Entonces, yo prefiero 1000 veces empezar con esto que empezar con berberina. Es muy buena la berberina, pero a muchas mujeres les baja la glucosa demasiado. Entonces, de suplementos esto es todo. Como les digo, esto lo veo con más detalle, por supuesto, dentro de mi curso, pero esto es lo que quiero que se lleven para que no se agobien con tanta cosa que hay allá afuera. Ahora, vamos a regresar, para terminar, vamos a regresar un poquito a lo que nos ofrecen los médicos cuando vamos a visitarlos con temas de todos estos síntomas y todos los que vimos al principio que no puse aquí porque no caben. La raíz de todos los desbalances hormonales, no importa si tienes 20 años o 60, y ya vimos que las hormonas no solo son estrógeno y progesterona, son estas: mala digestión, toxinas, estrés, desbalances de glucosa en sangre e inflamación sistémica. ¿Dónde están las protagonistas de todo esto? Insulina y cortisol. Siempre que hay insulina y cortisol desregulados nos va a afectar todo esto. Cuando tenemos un exceso de toxinas, también se desregulan la insulina y cortisol, o sea, son causa y efecto. Los médicos desgraciadamente tapan síntomas en lugar de ir a las raíces. Entonces yo lo que hago, y la gran diferencia que hay entre la nutrición funcional y la nutrición convencional, es ir a la raíz. La nutrición funcional realmente es parte de la medicina funcional. No hay medicina funcional sin nutrición funcional y viceversa. Entonces lo que hacemos, como les mencionaba al principio, tengo todos los principios de la medicina funcional, es atender todo esto de forma sistemática. Realmente la medicina funcional es un marco de pensamiento para trabajar por sistemas y sistemáticamente. Y en la medida que vamos avanzando, todos estos síntomas se van
y nos evitamos los diagnósticos de los que todas nos dan miedo. Muchas mujeres también tenemos el tema de que tenemos que cuidar a un papá enfermo o a una mamá enfermita o que vive con nosotras porque hay que cuidarla porque ya tiene un diagnóstico de hace tiempo. Nadie queremos eso. Entonces, por eso yo les digo, yo no les quiero vender nada, yo quiero personas que quieran esto, porque esto toma meses. No es de que yo te dé una dieta y me olvido de ti, pésate y a ver cómo te fue. Nada que ver. Es un tema de aprender a construir salud en lugar de tapar síntomas. Es por eso que también les decía que tengan cuidado, tanto con el tema de los suplementos como con el tema de que alguien se apellide funcional y lo único que hace es darte montones de suplementos, y con el tema del reemplazo hormonal para apagar tus síntomas. Otra vez, el reemplazo hormonal es un lugar y es maravilloso, pero hay que ir primero a ver que todo esto esté funcionando bien. Para concluir, sí, tu etapa hormonal importa, pero importa más tu ambiente, es optimizar esos sistemas, que incluye el sistema de tu vida. Hay que ir a las causas de las causas. Una persona con un diagnóstico idéntico puede tener causas muy distintas, entonces esto también es algo que queremos averiguar.